Vamos a ir al Salmo 16. Vamos a leerlo por completo. Y luego vamos a ir al mensaje. Espero que el Señor pueda tratar con nuestros corazones a través de este Salmo. Otra vez, como os digo cada jueves, lo digo y lo repito, porque este Salmo 16 es un tremendo salmo. Tremendo salmo. Tiene tremendas verdades y tiene abundancia. Este salmo se puede predicar por todo un mes entero, pero lo estamos reduciendo solamente a un jueves. Así que imagínense que esto es tremendamente superficial lo que vamos a ver, ¿sí? Pero les animo a que ustedes lo lean en su casa y que lo puedan profundizar porque es un salmo hermoso. Dice así, Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, y tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oramos. Bendito Dios, te ruego que uses este salmo, que uses esta palabra para bendecir nuestras vidas, Señor. Entiendo, Señor, que debo acortar la profundidad, Señor, de tu palabra. Pero te ruego que obres, Señor, a través de la meditación que tenemos en este salmo y que tú trabajes en nuestros corazones, nos edifiques para ver cómo estamos. Obra en nosotros, te amamos. En nombre de Jesús, amén. Nuestro tema en esta noche es Jehová, la porción de mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia. Y los sentimientos que David expresó en este Salmo 16 pueden haber representado ideales de los cuales quizás no llegó a experimentarlo en plenitud en su vida. Todas estas cosas que él decía, que él anhelaba, que él hablaba, muy posiblemente no se llegaron a cumplir en plenitud en él. Pero este salmo sí encuentra su pleno significado en la persona de Jesucristo. Este salmo se lo puede titular un salmo mesiánico, porque aunque lo escribió David por medio del Espíritu Santo, no hace tanta referencia a David, sino que hace mucho énfasis y referencia en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el Mesías. De Él es quien verdaderamente está hablando. De Él es quien dice, mi porción, mi herencia es Jehová. En realidad es la persona de Cristo hablando a través de David. En Hechos, capítulo 2, si lo quieren buscar, lo pueden buscar, si no, directamente les comento. En Hechos, capítulo 2, nos dice que Pedro se puso en pie luego de la ascensión de Jesucristo, luego de haber pasado los 40 días, se levanta Pedro, se pone en pie y comienza a hablarle a los hombres. Y nos dice que él comenzó a anunciarle el Evangelio y le citó el Salmo 16. ¿Como referencia a quién? A Jesucristo.
como referencia a Cristo, a quien ustedes crucificasteis, y hace referencia al Salmo 16, hablando de él. Luego Pablo, en Hechos capítulo 13, estando en Antioquía de Pisidia, también comienza a predicar el Evangelio y le cita también el Salmo 16, haciendo referencia al Mesías. Así que en el Nuevo Testamento las referencias que tenemos son referencias que hacen a Jesucristo. Ahora, cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este salmo, él procuraba expresar en palabras lo que estaba diciendo, que en su Dios él tenía gozo. En su Dios él tenía toda plenitud. En su Dios él tenía todo lo que necesitaba. Y tanto como David intentaba expresarlo a través de sus palabras, es lo que Cristo expresó. En Dios de su Padre estaba la plenitud, estaba el gozo, estaba la llenura, estaba todo lo que necesitaba. Cristo no necesitó nada de este mundo, sino aferrarse solamente al Padre. Lo mismo expresaba David. Ahora, para David su porción más preciada y deleitosa era Dios. ¿Cuál es la porción de tu herencia? ¿Cuál es esa parte preciosa y deleitosa que tú tienes en tu vida? ¿Qué es lo que produce placer y deleite en ti? Para David lo que le producía placer y deleite era su Dios. Ahora, para nosotros, ¿qué cosa? El dinero, las mujeres, los hombres, el alcohol, la droga. ¿Qué cosas? Los bienes materiales, ¿qué cosas son tu porción deleitosa en tu vida? El mundo ha desechado a Dios. El mundo ha escogido su propia porción. El mundo ya ha dicho, esta es mi porción. Esto es lo que yo quiero. Este es el camino por el que quiero ir, que me produce placer, me produce gozo, me produce satisfacción. Eso es lo que el mundo está buscando. Cogió su porción, su llenura, a través de las cosas materiales, a través de los placeres carnales de este mundo. Miren rápidamente Jeremías, no pierdan la marca acá en el Salmo 16, porque volvemos. Pero miren Jeremías capítulo 2, rápidamente. Jeremías capítulo 2. Si no lo tienen, no importa, escuchen. Dice en el versículo 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad encontraron en mí? ¿Qué maldad fue la que vieron en mí como para alejarse de mí y buscar otra porción, como para que yo no sea la porción deleitosa de ellos? ¿Qué fue lo que han visto en mí para irse? Miren el versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El mundo dijo, tú no eres mi porción deleitosa, tú no eres mi herencia es esta. Dejaron la fuente de agua viva, el raudal que nutre nuestras almas, lo dejaron, que tiene llenura y plenitud donde nunca se agota, lo abandonaron para cavar sus propios pozos, sus propias cisternas, que no satisfacen, que no llenan, pero ellos dijeron, esta es mi porción, esto es lo que quiero, esto es lo que busco. Ahora, la porción de estas personas va a ser dolor. Esa porción a la cual se refugian, buscan y siguen, les va a producir solamente dolor, le va a producir pesar, le va a producir tristeza, le va a producir insatisfacción. Así acontece a todos los que dejan a Dios.
A todos los que se deleitan en otras cosas y no en Dios. Y escúchenme bien, porque no solamente sucede eso con los incrédulos, sucede mucho también con los creyentes. Y por eso la pregunta es, ¿cuál es tu porción? ¿En dónde está tu deleite? Ese gozo, esa satisfacción, ¿está en Dios? Somos creyentes, pero encontramos nuestra porción a veces en otros lugares. Encontramos nuestra delicia en otras cosas. Miren lo que dice el versículo 4 del Salmo 16. Versículo 4 del Salmo 16 dice así: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Van a sufrir. Si Dios no es tu Dios, entonces tu Dios es otra cosa. Y si Dios no es tu porción, entonces van a ser multiplicados tus dolores. Creyente, para ti también. Si tu porción no está siendo Dios en este preciso momento, vas a tener dolores, porque estás poniendo tu deseo, tu deleite, tu gozo, tu satisfacción, tu interés en otra cosa. Te va a llevar a la tristeza. Tal es así que David sigue diciendo: no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Yo me alejaré por completo. Si esas personas no siguen a Dios, entonces yo no comparto nada con ellos. Allá ellos. Allá ellos. Yo no seguiré sus desvaríos. Yo no voy a seguir sus locuras. Porque no hay para mí bien fuera de ti. Esa fue la palabra de David en el versículo 2. Él dijo: no hay para mí bien fuera de ti. Si ellos quieren hacer lo que quieren, si su porción es el mundo, allá ellos. Pero mi porción va a ser Jehová. Mi delicia va a ser Él. Fuera de Dios, hermano mío, fuera de Dios, amigo, alejado de Dios, olvidándonos de Dios, ¿qué bien podemos hallar para nuestra alma? ¿Qué bien puedes hallar para tu vida? Por el contrario, David considera que al tener a Dios como lo más valioso y precioso, tiene cubierta toda satisfacción, toda necesidad y toda riqueza que desea. En Dios está la plenitud. Colosenses, lean Colosenses, hermanos. El libro de Colosenses nos habla que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. No necesitamos ninguna otra cosa, solamente necesitamos a Cristo y Él debe ser esa porción de tu vida. Estamos anhelando cosas materiales, estamos anhelando bienes, pero solamente necesitas a Cristo. Solamente necesitas la satisfacción en Cristo. Jehová es la porción de mi herencia. Jehová es la parte preciosa y deleitosa que me ha sido dada. Y ahora, esa palabra en el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Esa herencia nos habla o hace significado a un lote. Cuando habla de la herencia, el lote, la porción, la parte, y es aplicable a una porción aún de un botín en aquellos días, cuando se iba a la guerra o lo que fuere, recibían un botín o una porción de tierra que venía a la suerte. Se le daba una porción, se le daba una cierta cantidad, y él dice: Jehová es mi porción, Dios es lo que yo necesito, lo más precioso. Esta cantidad es lo que me dieron. Esto es lo que me dieron, es lo mejor que me pudieron, la verdad. La mejor parte me ha tocado. ¿A ti te ha tocado la mejor parte? La mejor parte es Dios, es Cristo. Si hay algo hermoso que pudiéramos recibir, no es parte de la belleza de este mundo. No es tener una gran mansión, no es tener un gran auto, no es tener todos los bienes materiales que uno necesita, sino la salvación bendita que Dios nos ofrece a través de su gracia en Cristo Jesús. Esa es la porción más preciosa que podemos tener. Eso es lo que David estaba diciendo: esto es lo que me tocó. Esta es mi herencia que me tocó. El botín que me tocó. Y estoy gozoso porque es la salvación en mi Dios. Así que veamos rápidamente 7 motivos de David por los que
Jehová era la porción de su herencia. 7 motivos por los cuales David decía, tú eres la porción de mi herencia, Dios, y no las cosas que hay en el mundo. Y quizás podamos identificarnos y quizás podamos apropiarlo también para nuestra vida. En primer lugar, Jehová era la porción de su herencia porque Él sustentaba su suerte. Jehová es mi porción porque Él sustenta mi suerte, lo dice en el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. ¿Saben una cosa? Cuando hablamos de suerte, hablamos del azar, hablamos de la casualidad, hablamos de lo que sucedió porque sucedió, de algo del universo que vino porque sí, nos cayó de suerte. Pero Proverbios 16:33 dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que, hermanos, no existe la suerte. Lo que el mundo llama suerte, nosotros lo llamamos la soberanía de Dios. Amados, nuestras vidas no están a las derivas. Ciertamente nuestras vidas están bajo la soberanía de Dios. Están bajo el cuidado de Dios. Y eso es lo que David estaba diciendo. Tú sustentas mi suerte. Él no está diciendo, tengo una suerte tremenda. No, tú la sustentas a mi suerte. Tú eres el que estás detrás de mi vida, controlándolo y guiándolo todo. Tú estás al cuidado de mí. Así que tú eres mi porción. La porción de mi herencia, porque tú tienes el control de mi vida. En segundo lugar, Jehová era la porción de su herencia porque le tocó la heredad más hermosa. Me tocó la parte más hermosa. A David le había tocado algo tan valioso, le habían dado algo tan rico, algo tan deleitoso. Él dice, esta es mi parte. Dios es mi parte. Miren lo que dice el versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Presten atención a esas palabras, no puedo profundizar demasiado, pero es tremendo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa, preciosa, bendita la heredad que me ha tocado. David entendía lo que era la gracia de Dios en su vida. Entendía que él no había hecho nada para merecer una condición de salvado delante de Dios. Él no había hecho nada para obtener esa herencia. Él no había trabajado, él no había buscado, él no se había esforzado, él no había hecho nada. Simplemente la había recibido. Simplemente lo recibí. Las cuerdas en aquellos tiempos se utilizaban para medir los lotes. Se medían con cuerdas los lotes, los terrenos, y eran las porciones que les tocaban. Y él dice, han caído las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Me llegó la mejor porción de tierra. La mejor herencia me tocó. Y no porque yo haya hecho algo, sino la gracia de Dios ha sido sobre mí. Él me bendijo, Él me lo dio, Él me regaló la salvación. ¿Cómo no va a ser mi porción? El Señor. ¿Te ha dado la salvación, hermano? ¿Cómo no es tu porción? ¿Cómo no es nuestra porción? Y en ocasiones estamos corriendo tras otras cosas para deleitarnos, para llenarnos, para satisfacernos. Debería ser el Señor, habiéndonos dado algo tan grande. Tal es así que en Tito, si lo quieren buscar rápido, lo busco rápido yo, si quieren. Tito, capítulo 1, versículo 11, no. Bueno, no importa. Capítulo 3, versículo 4 al 5, dice así, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos
de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La gracia de Dios se manifiesta de esa manera, aún estando en la condición más miserable de nuestra vida en la que tú te encontrabas. ¿Te acuerdas? Recuerda lo miserable, en la miserable condición en la que te encontrabas, en la tristeza, en la mediocridad en la que estabas, y cómo la gracia de Dios a través de su Santo Espíritu te regeneró, te renovó y te dio vida nueva. ¿Cómo es que eso se ha ido menguando y has ido abandonando la porción que era Jehová para tu vida en aquel tiempo y ahora te has abocado a otra cosa? David dice, ha sido solamente la gracia de Dios, me ha tocado la porción más hermosa. En tercer lugar, Jehová era la porción de su herencia porque recibía el consejo divino. Él es quien me aconseja, Él es quien me da la sabiduría, Él es quien me enseña por dónde debo caminar. Él es la porción de mi herencia porque Él me encamina. Miren lo que dice el versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Las Escrituras nos dicen que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si Él es la porción que Él nos ha dado, entonces la sabiduría y el conocimiento de Dios estarán sobre tu vida. El Salmo 73, 24 dice, con tu consejo me guiarás. Con tu consejo me guiarás. El Salmo 119 dice, tus testimonios son mis consejeros. En el Salmo 33 dice, el consejo del Señor permanece para siempre. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, un niño nos es dado, un niño nos es nacido, y será llamado su nombre admirable, consejero. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, pero el nombre de Dios es consejero. Así que cuando Dios es nuestra porción, cuando a Él es a quien acudimos, cuando en Él nos refugiamos, cuando en Él esperamos, entonces el consejo nos faltará. Y Él dice, ¿cómo no va a ser mi porción si eres el que me aconseja? Proverbios dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Mas el consejo del Señor es el que permanece. Puedes tener consejo de montones de hombres, de montones de personas, puedes tener el consejo de tu propia sabiduría, pero no vas a ir por el buen camino. Solamente el consejo de Dios es el que permanece. El consejo de Dios es el que te va a guiar por donde debes ir. Y si el Señor es el que te lo provee, ¿cómo no es tu porción? En cuarto lugar, Jehová era la porción de su herencia porque siempre estaba delante de él, Dios estaba delante de él y él no iba a ser conmovido. ¿Cómo no va a ser mi porción si Dios está conmigo? No deja que yo sea trastornado, que yo sea perturbado, que yo sea inquietado, que yo sea alterado, que me muevan a la fuerza del lugar en el que me encuentro. Dios está conmigo. ¿Quién puede perturbarme? Él es la porción de mi herencia. En otras palabras, David estaba diciendo, tengo su constante presencia, tengo su constante aprobación, tengo su constante apoyo de noche y de día, tanto en mis meditaciones privadas, aún como en las profesiones públicas. Cuando estoy en privado, estoy consciente de la verdad de Dios, estoy consciente de que Dios sustenta mi vida, estoy consciente de que Dios es mi porción. Y cuando estoy en público y me muevo en el trabajo, me muevo en la facultad, me muevo con los vecinos, me muevo en la familia, sigo siendo consciente de su presencia en mi vida y me muevo de igual manera. Si yo, siendo consciente de la presencia de Dios, agradándole en mi forma de vivir, ¿quién me perturbará? ¿Quién puede hacer algo? A Jehová he puesto siempre delante de mí.
Siempre lo he puesto delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él es nuestro mayor protector. Él es nuestro mayor bien. En quinto lugar, Jehová era la porción de su herencia, porque había alegría, gozo y reposo en su vida. ¿A través de quién? De Dios. Dios le producía en su vida gozo, alegría y reposo. Miren el versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Tanto internamente como externamente soy indeciblemente feliz en Dios. No necesito ninguna otra cosa porque Dios lo completa y lo llena todo. No necesito un buen auto, no necesito una buena casa, no necesito una mujer o un hombre, no necesito ninguna otra cosa. Soy feliz, me gozo y tengo reposo porque todo eso lo produce Dios en mí. ¿Sabes por qué estás insatisfecho? ¿Sabes por qué aún hay descontento en tu corazón? Porque Jehová no es la porción de tu vida. Y por eso es que estás necesitando otra cosa para llenarte. Si Él fuese tu porción, déjame decirte que no importa si eres rico o pobre, no importa si tienes abundancia o escasez, no importa lo que haya, lo que tengas, vas a estar alegre, vas a tener gozo y vas a tener reposo. En sexto lugar, Jehová era la porción de su herencia, porque ya no había muerte ni corrupción para él. Dice en el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y David estaba confiado en la esperanza que había de venir. Él sabía que no iba a quedar en el olvido 1,5 metros bajo tierra. Él sabía que no iba a sufrir en las llamas del infierno, porque Dios no iba a permitir que su santo quede allí. Sabía que se iba a levantar, tenía la esperanza. Ahora David tenía confianza, no era un simple deseo de su corazón, un simple anhelo. Él tenía la certeza de que verdaderamente iba a ser levantado de entre los muertos. Ahora, esta porción es tomada en el Nuevo Testamento y hace referencia a Jesucristo. Más específicamente hace referencia a Jesucristo, porque dice, no dejarás que mi alma... que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero cuando habla Pablo acerca de este pasaje, dice que David murió y vio corrupción. Pero Jesucristo no. Jesucristo no la vio. Jesucristo murió cargando el pecado de todos nosotros, todas nuestras maldades, todas nuestras inmundicias, todas nuestras perversiones. Jesucristo la cargó sobre sus hombros en la cruz, en el madero, derramó su sangre para perdón de nuestras vidas. Él murió, pero su santo no vio corrupción. Y este salmo, como es mesiánico, está hablando de Cristo. Yo sé que tú no dejarás que tu santo vea la corrupción y que quede allí. Jesucristo se levantó de entre los muertos, Él resucitó, está vivo, triunfó y nos dio la victoria para que nosotros obtengamos esa misma salvación. Así que David sabía, el Señor me ha dado la esperanza de una vida eterna. El Señor me ha dado la certeza de que volveré a abrir mis ojos en los cielos. Y por último, Jehová era la porción de su herencia, porque le muestra que hay plenitud de gozo en el cielo. En el cielo habrá plenitud de gozo. Miren el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu diestra, en tu presencia, en el cielo habrá completa satisfacción, no habrá necesidad, estaré satisfecho por el resto de mis días. No importa cuán seguras puedan parecer las fuentes de nuestra alegría en la tierra. Quizás piensas que conseguir ciertas cosas en esta vida puedan producirte placer y puedas pensar, no, pero hay gozo en todo este tipo de cosas.
Sabemos que la felicidad terrenal no puede durar por mucho tiempo. Hay cosas que te van a producir placer, hay cosas que te van a producir gozo, pero ese gozo será momentáneo. Aún si nosotros llegásemos a durar una larga vida sobre la tierra, aún así el gozo y la alegría no se comparan con la misma cantidad de años que estamos sobre la tierra. Es más, son más los años que tenemos tristeza y que tenemos angustia de los que tenemos alegría sobre la tierra. Pero allá ya no habrá nada de esto. Qué deseable dejar la tierra y entrar en aquel gozo eterno. A tu diestra, estando al alcance y bajo el poder de tu brazo derecho, habrá bendición. Encontraré felicidad que será eterna, una alegría que no tiene fin. Ahora, ¿cuál es tu porción deleitosa en esta tierra? ¿Cuál es tu porción, hermano, hermana? Pregúntate, ¿cuál es mi porción en este preciso momento? ¿En qué te estás deleitando? ¿En cosas pasajeras? ¿En cosas vacías de este mundo? ¿O en la plenitud de vida y gozo que solamente hay en Cristo Jesús? ¿Cuál es tu porción? La porción del mundo es la fiesta, es el alcohol, es la droga, la diversión, el sexo. La porción de David era Dios, porque sustentaba su suerte, controlaba su vida, porque le obsequió la salvación, porque le daba el consejo divino, porque le guardaba de ser conmovido, porque Dios le producía alegría, gozo y reposo en su vida, porque él sabía que ya no había muerte para él y porque sabía que tendría plenitud de gozo en los cielos. Ahora, ¿la tuya cuál es? ¿Puedes decir que es hermosa la parte que te ha tocado? ¿O seguirás anhelando? ¿O seguirás cavando tus propias cisternas? ¿Qué seguirás haciendo? Dios dice, en mí está la plenitud. En mí está el raudal de agua viva. En mí nunca habrá necesidad. Siempre habrá más. Habrá abundancia. Pero si tú quieres cavar tu propia cisterna, debes saber que está fisurada. Tiene roturas. Y cada vez que quieras encontrar el gozo, la plenitud, la llenura allí, vas a encontrar que siempre falta, hay escasez. Se va, por algún lado se va. ¿Cuál es tu porción? Espero que sea en esta noche nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Bendito Dios, doy gracias por tu palabra, doy gracias por este salmo precioso. Señor, te pido que me ayudes a mí a que tú seas mi porción bendita, que tú seas mi deleite, mi gozo, mi satisfacción. Ruego que obres en tu pueblo para que ellos lo encuentren en ti, Señor. Por favor, te lo pido. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Te necesitamos. En el nombre de Jesús.